Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Angelino Garzón, ex vicepresidente de Colombia, ex gobernador del departamento y recientemente ex candidato a la alcaldía de la ciudad de Cali. Bien, entremos en materia, Angelino Garzón. A usted, de alguna forma, el hecho de que hubiera tenido un infarto estando en el ejercicio de su cargo como vicepresidente de la República, le costó el que contradictores políticos y algunos periodistas y agentes de diversos sectores de la opinión plantearan que quedaba prácticamente incapacitado y que por lo tanto casi que era deseable que renunciara o en todo caso dejara de ejercer la vicepresidencia. Y a la postre, cuando usted fue candidato a la alcaldía de Cali, algunos de sus contradictores usaron el hecho de su discapacidad como un argumento de incapacidad. Ahora que el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, lamentablemente se ha visto en una situación de salud muy complicada también por una dolencia cerebral que lo tiene con radioterapia. ¿Cuál es su sentir, cuál es su parecer frente a la situación que vive el vicepresidente en ejercicio? Pues primero yo siento mucho lo que le ha pasado al vicepresidente Germán Vargas Lleras. Lo siento como persona, como vicepresidente que fui, y hacer ejercicio para trabajar los temas cardiovasculares. Y en segundo lugar, ya me había recuperado de mi accidente cerebrovascular, de mi accidente del corazón, cuando en junio del año 2012 sufrí las consecuencias de un accidente cerebrovascular y se me infectó la sangre y me produjo un coágulo que es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Pero este coágulo subió, me taponó la arteria del cerebro y me generó el accidente cerebrovascular. El neurólogo Sergio Ramírez de la Clínica Colsánicas en Bogotá me dice que las personas que han sufrido los accidentes cerebrovasculares que yo sufrí, que fueron muy severos, solamente han sobrevivido el 5%. O sea, el accidente cerebrovascular que yo sufrí en junio del año 2012, solamente en las estadísticas el 5% de personas han sobrevivido. Y de ese 5%, por lo menos el 70% han quedado con secuelas muy graves, mudos, ciegos, se les olvida, pierden la memoria, quedan también inmovilizados. O sea, como él me dice, hermano, usted las sacó barata. Y obviamente, por eso yo digo que gracias a los médicos, al Dios de los cielos, a la solidaridad de mi familia, a todas las personas que fueron solidarias a las oraciones de la gente. El milagro es que yo estoy aquí hablando con usted. El milagro es que yo estoy vivo. Por eso yo le doy tanto gracias a la vida. Por eso le doy tanta importancia a la canción de Violeta Parra que cantaba Mercedes Sosa, que llama Gracias a la vida por todo lo que me ha dado tanto.
testimonio que usted está dando de manera tan espontánea me parece no solo conmovedor desde el punto de vista humano, sino que conecta la realidad de quienes, siendo personas, antes que dirigentes políticos, terminan muchas veces mal comprendidos y sus situaciones de salud personal utilizadas como argumentos de contradicción política. Esto, aprovechamos también para decirlo, no debiera ocurrir en ningún caso en la situación del vicepresidente actual, Germán Vargas Lleras, a quien desde este canal y desde este programa también le deseamos no solo una pronta recuperación, sino que pueda seguir haciendo su ejercicio político, porque es un hombre todavía muy vital y que tiene horizonte en el futuro. Hecha esa apreciación que usted menciona, Angelino, le quiero pedir que nos dé su punto de vista sobre lo que está anunciado para el próximo sábado. El próximo sábado 2 de abril, o sea, mañana, el Centro Democrático está invitando a una marcha por el no más, a una cantidad de cosas en las que se insinúa que no más al mal gobierno, que no más a la desarticulación del Estado, etcétera, 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 a la negociación con las guerrillas y demás. Coincide esta convocatoria con lo que en esta semana se convirtió en un paro armado en 4 departamentos del norte del país: Antioquia, Bolívar, Sucre y Cesar. Allí el llamado Clan Úsuga, conformado por miembros paramilitares de la época de Ralito, que han terminado tomándose los caminos del narcotráfico y del tráfico de armas en las zonas del Chocó, de Antioquia, de Bolívar y demás, pues decidieron parar la economía y parar la sociedad. De hecho, han habido 5 asesinatos de militares y de policías en esta región. Y dicen algunas fuentes que nos informan que ese paro armado lo han hecho para estimular que la gente participe de la convocatoria a la marcha de mañana 2 de abril. ¿Usted encuentra alguna relación entre estas dos situaciones, Angelino? Bueno, lo primero es que hay que separar el derecho que tiene el Centro Democrático o cualquier persona o organización en Colombia de organizar una protesta social de manera democrática con la actividad de grupos armados ilegales. El paro armado convocado por las autodefensas gaitanistas para hoy en Colombia es ilegal. Es ilegal, va contra la población y por lo tanto tenemos que rechazarlo. Como tenemos que rechazar los paros o las protestas organizadas por cualquier organización armada ilegal, llámese guerrilla, llámese autodefensas. Pero tenemos que separar la actividad de grupos armados ilegales con la actividad de organizaciones legales en el país. Es probable que con el expresidente Álvaro Uribe o con el Centro Democrático se tengan muchas diferencias, pero ellos tienen un derecho constitucional de organizar a la protesta ciudadana y por lo tanto ellos han convocado a una protesta para el 2 de abril y entonces esperemos a ver cómo le sale la protesta. El Centro Democrático y el presidente Álvaro Uribe tienen un deber, el deber de trabajar intensamente para que la protesta del 2 de abril les salga bien. Y tienen derecho de ser oposición al gobierno y de ser oposición al proceso de paz. Y tienen derecho de estar contra una serie de hechos que marcan mucho la vida del gobierno. Es lo mismo del paro que hubo el 17 de marzo, convocado por las centrales sindicales y organizaciones agrarias del país. De ser un paro legal, yo lo que creo es que el gobierno nacional debería invitar a los voceros de las centrales sindicales, de las organizaciones sociales
que promovieron el paro del 17 de marzo a un diálogo para buscar solución a los motivos que generaron ese paro. Y el gobierno debería dialogar con los voceros del Centro Democrático sobre los motivos que generaron ese paro, sobre el paro armado convocado por las autodefensas gaitanistas. La postura del gobierno es rechazar enfáticamente esa actividad por ser una actividad abiertamente ilegal y contra la población colombiana. Angelino Garzón, usted recientemente hizo en Cali un evento muy importante, Vamos Juntos por el Sí a la Paz, y en ese evento hubo presencia de autoridades del gobierno nacional, de representantes de instituciones internacionales que tienen que ver con derechos humanos, de algunos países que han estado facilitando el proceso de negociación con la guerrilla y de muchos otros políticos y dirigentes sociales y empresariales. Entiendo que el presidente Santos, inclusive a usted, inmediatamente lo llamó a darle el agradecimiento por ese tipo de convocatorias que ayudaban a aclimatar el proceso de negociación con las FARC. Ahora que comienza la negociación con el ELN, usted siempre se ha declarado un hombre optimista en cuanto a la posibilidad de concretar estos procesos de negociación, pero hoy que ya el ELN ha entrado en este proceso, ¿se le refuerza su optimismo? ¿Mantiene cauto? ¿Qué recomendaciones le haría usted al gobierno si mañana lo llamaran a pedirle algún tipo de sugerencia, o en todo caso a los colombianos? Bueno, en la búsqueda de la paz se requiere ante todo constancia y se requiere estar convencido que es mejor la paz que la guerra, que es mejor la paz que la violencia, y que lo que mandata la Constitución al presidente de la República es la búsqueda de la paz. Todo hecho de violencia es contrario a la paz. Toda esta cosa que ahora el grupo de autodefensa llamado el Clan Úsuga hace contra la policía, con el denominado Plan Pistola, va contra el derecho de la población a vivir en paz. Y va contra las estructuras del Estado, en este caso de la Policía Nacional. A mí, por ejemplo, me parece importante que el presidente de la República haya iniciado los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Ahora, el gobierno nacional debe exigirle a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional unos mínimos. El primer mínimo es que la guerrilla se comprometa a poner en libertad a todas las personas secuestradas y a cesar la práctica del secuestro, por ser violatoria del derecho internacional humanitario y por estar en contra del camino de la búsqueda de la paz. Y obviamente que el gobierno debe saber que ahora desarrolla dos procesos paralelos, con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Ecuador y con la guerrilla de las FARC en La Habana. El gobierno tiene hoy el deber de saber conducir ambos procesos, de dialogar y encontrar acuerdos. Ahora, esos acuerdos no van a ser de la noche a la mañana. Esos acuerdos pueden demorarse un poquito. Es verdad que yo convoqué para el día 26 de febrero pasado el evento Vamos Juntos por el Sí a la Paz aquí en Cali, y contó con la presencia del gobierno nacional, de la sociedad civil, de la comunidad internacional, y eso me parece positivo. Y como usted lo dice, el presidente me llamó el día 27 para agradecerme todo este trabajo por la paz de Colombia, porque yo parto que es mejor la paz que la violencia. Yo soy un hombre de paz, pero mal haría en quedarme ahora en el éxito del evento del 26 de febrero. En Colombia hay mucha gente que hace eventos en favor de los derechos sociales, de los derechos humanos, de la paz. Le gusta quedarse en el éxito de los eventos y no es mirar las cosas hacia adelante. Yo creo que tenemos que seguir trabajando por meterle pueblo al tema de la paz.
y he convocado para el día 27 de enero del año 2017 una nueva reunión por el sí a la paz, en este caso de respaldo a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla, tanto de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué no lo hizo en la Estamos hablando de 9 meses. ¿Y por qué no lo hizo en octubre de este año, por ejemplo? Porque el tema de la paz presupone constancia y precaución. La firma del acuerdo de paz se hará entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y la reunión del 27 de enero tiene como propósito respaldar los acuerdos de paz. Y es posible que los acuerdos de paz, tanto con las FARC como con el EM, se gasten todo el año 2016. Entonces es mejor ser más bien cauto. Pero yo quiero que la reunión del 27 de enero no sea una botadera de corriente, sino acciones puntuales y concretas de respaldo a los acuerdos de paz y al sí a la paz en Colombia. Bueno, Angelino, pero admitiendo la constancia del gobierno nacional y del presidente Santos en este proceso de negociación con las guerrillas, también hay que admitir que paradójicamente su imagen ha caído dramáticamente en la opinión pública y no se puede decir que simplemente es producto de la manipulación de los medios, de las encuestadoras o de la oposición política. En el común de la gente hay como una especie de gran interrogante, pero ¿cómo así que Juan Manuel Santos y su gobierno están solícitos a encontrar caminos expeditos de negociación con las guerrillas y es como tan complicado que nos muestre un panorama distinto en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo educativo, al resto de los colombianos? Entonces la gente siente que como que por allá en La Habana y ahora en Ecuador se negocia con una lógica y aquí en el país se mantiene otra lógica. ¿Usted cómo ve eso? Pues bastante negativo. Se lo digo como el vicepresidente que fui del gobierno de Juan Manuel Santos en el primer periodo. Cuando yo era vicepresidente de la República, siempre le colaboraba al gobierno con una política integral de respeto y promoción de los derechos humanos y de fortalecimiento del diálogo social y de solución real de los problemas de la gente. Por eso yo aparecía donde había conflictos sociales, dialogando con la gente y construyendo acuerdos de solución. Hoy no, desafortunadamente yo no veo ningún ministro o ministra, ni al propio vicepresidente de la República. Ni siquiera Luis Eduardo Garzón, que uno diría que era el que estaría llamado a eso. Bueno, no lo veo en el gobierno. Y entonces, a mí me parece eso muy negativo. Porque yo creo que así como el gobierno conversa con grupos armados ilegales en La Habana, en Caracas o ahora en Ecuador, también debería dialogar con las organizaciones legales, con las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, afrodescendientes, de indígenas, con toda la gente que genera protestas en el país, organizaciones comunales, cívicas, populares. Le ponía 2 ejemplos. Yo creo que el gobierno debería estar llamando ya a los dirigentes sindicales y sociales que generaron el paro del 17 de marzo pasado para buscar solución a las peticiones que ellos presentaron. Y el gobierno debería estar dialogando con los dirigentes del Centro Democrático sobre la protesta que ellos están promoviendo para el 2 de abril, más allá de la postura política que ellos tengan. Es que el diálogo social no se hace entre afines, el diálogo social se hace entre diferentes. Y obviamente que yo creo que todos los partidos políticos tienen que tener una agenda de diálogo social y en materia social como parte de la lucha por la democracia. Angelino, en el país en el último año se ha evidenciado la persecución a dirigentes, defensores de derechos humanos, dirigentes agrarios, campesinos, de víctimas, de restitución de tierras. Los datos oficiales que existen es que tenemos solo en lo que va corrido en este último periodo más de 63 asesinatos de dirigentes de las más diversas vertientes sociales y territoriales, todos personas sin ningún poder político.
Esto ha hecho que comiencen a prenderse las alarmas de si es que va a ocurrir una segunda etapa de ese genocidio que en los años 80 el país vivió con la Unión Patriótica. Si una vez que se firmen los acuerdos van a comenzar a perseguir a todo aquel que haya tenido, así sea una cercanía, una simpatía por los reclamos que desde la mesa de negociación las guerrillas hayan hecho. Usted, frente a ese tema, ¿qué tiene para orientar a la opinión pública que lo escucha? Que la gente tiene razón. Las organizaciones de derechos humanos tienen razón cuando llaman la atención sobre esta ola de asesinatos, de desapariciones de líderes sociales y de líderes y lideresas por la paz en Colombia. Una manera que sectores armados de la ultraderecha han violentado iniciativas de paz en Colombia es a través del asesinato o de la desaparición forzada. Y por lo tanto, el Estado colombiano, con todas sus estructuras, del presidente de la República y su Consejo de Gobierno para abajo, la justicia colombiana, el Congreso de la República, las fuerzas militares y de policía, tiene hoy un deber, el deber de proteger la vida de las diferentes personas que luchan por los derechos humanos, por los derechos sociales y por la búsqueda de la paz en Colombia. Porque si prospera este camino de estar asesinando gente o estar desapareciendo gente, pues es una manera de sabotear diálogos de paz. Porque usted puede imaginar si se llega a un acuerdo con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional y al mes o a los 2 meses termina asesinando a uno de los guerrilleros que haga el acuerdo de paz, eso crea muchos problemas. No se puede volver a repetir en Colombia la historia de Carlos Pizarro León Gómez, que firmó el acuerdo de paz el 1 de marzo y el 25 de abril del año 90 lo asesinaron. Y entonces ese es un deber del Estado. El gobierno, el presidente de la República debería ser más enfático en condenar esos asesinatos, en dialogar más con las organizaciones de derechos humanos y en exigirle más, tanto a las fuerzas militares como de policía y a la justicia colombiana, acciones más puntuales contra esos criminales. Pero ahí en ese punto, Angelino, la pregunta que se hace uno como ciudadano de a pie es: ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde está el ejército colombiano, la policía, la armada, para cuidar a la gente en Antioquia, en Córdoba, en César, en Sucre? Ahora que es que en esta semana las noticias que han llegado son muy dramáticas. Uno de nuestros panelistas, su madre, está allá en esa zona y nos ha contado que están encerrados, que el terror ha sido generalizado, nadie se mueve. Y lo más grave es que no se ve policía, no se ve ejército, no se ve a nadie del Estado colombiano. Entonces ahí uno pregunta, por un lado va el gobierno político y por otro lado van las fuerzas militares y de policía. ¿Cómo es lo que pasa? No, el Estado tiene que tener una sola ruta. El Estado no es una torre de Babel. El comandante de las fuerzas militares y de policía es el presidente de la República. Y yo creo que el presidente de la República debería reunirse con el fiscal, los presidentes de las altas cortes y exigirle más al aparato de justicia, más resultados, y a las fuerzas militares y de policía más acciones puntuales contra esos criminales. Todo el que dispara o atenta contra la vida de un defensor de derechos humanos, de la paz o de los derechos sociales es un enemigo de la paz. Los asesinos de estas personas o los que desaparecen de estas personas son enemigos de la paz. El gobierno tiene que mandar mensajes muy fuertes. El presidente de la República debería estar hablándole al país y llamando a una movilización nacional contra los criminales y contra los asesinos. Bueno, usted que ha estado en las entrañas del poder político, en las entrañas del Estado, Angelino Garzón, explíquenos cómo entender que mataron a 3 policías en Cartagena. Todo indica que fueron miembros del clan Úsuga,
pero a los 3 días un juez de garantías dejó libres a los sicarios, a los asesinos, y se fueron, y fueron unos asesinatos a la luz del día, donde todo el mundo sabía que era el plan pistola, pero el juez encontró que no, que había sido ilegal el procedimiento y que por lo tanto tenían que quedar libres. Eso uno. Y dos, el general Forero acaba de salir a denunciar que por orden de Timochenko y por acuerdo con el gobierno han pedido su cabeza, y que porque lo acusan de haber participado de las chuzadas, de la confrontación política anterior, y que él no aceptó el pedido de renuncia voluntaria, que porque siente que es el gobierno, o mejor, el secretario de las FARC, el que le está dando órdenes al gobierno para que proceda a sacar de sus cargos a dirigentes militares en este caso. ¿Qué nos dice de esto? Volvemos a la Constitución Política Nacional. En Colombia existe una división de poderes. Está el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Los asesinos de los 3 policías en Cartagena fueron puestos en libertad por orden de un juez. Es una decisión dolorosa, pero es una decisión de la justicia que hay que respetar, porque ni la policía, ni el ejército, ni el gobernador de Bolívar, ni el alcalde de Cartagena, ni el presidente de la República tienen facultad legal para derogar la decisión del juez. Si no están de acuerdo, hay que actuar contra ella. Ahora, esos mismos malhechores luego aparecieron muertos en un sitio de Cartagena, armados con fusiles y pistolas. O sea que la libertad de ellos duró muy poco tiempo y terminaron siendo prácticamente asesinados en Cartagena, esos 4 malhechores que fueron puestos en libertad por un juez. Pero esas son las contradicciones de la democracia. Hay decisiones de la justicia que hay que respetar, así uno no esté de acuerdo con ellas. Por ejemplo, ningún policía en Colombia, ningún militar en Colombia puede detener una persona sin orden judicial previa de un juez o de un fiscal. Y en el caso del general Forero, pues si él tiene información que demuestra que el alto mando militar o el presidente de la República están obedeciendo ese mandato de la guerrilla de las FARC, debe ponerlo en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía, porque eso sería ilegal. O sea, el Estado colombiano no puede recibir órdenes de ningún grupo armado ilegal, llamen guerrillas, paramilitares, lo que sea. Por lo tanto, todo servidor público que tenga conocimiento de un hecho ilegal, irregular, debe ponerlo bajo conocimiento de los organismos de control del Estado. Yo le recomendaría al general Forero que denuncie formalmente ante la Procuraduría, ante la Fiscalía, lo que él ha denunciado de que lo van a sacar del ejército por órdenes de la guerrilla de las FARC. Ahora, la guerrilla de las FARC tiene un derecho, el derecho de llamar la atención al Estado colombiano de que no pueden haber servidores públicos comprometidos con prácticas violatorias de los derechos humanos de la guerra sucia. Ese es un derecho que tiene la guerrilla y que tiene cualquier persona en nuestro país. A propósito de esa reflexión que usted hace, 2 hechos nacidos en iglesia llaman la atención en estos últimos días. El primero, la carta que los jesuitas le han enviado en respuesta a las acusaciones que Álvaro Uribe ha hecho del padre Javier Giraldo como un difamador y un estafeta de la guerrilla y de los grupos terroristas. Y 2, las respuestas que Monseñor Darío de Jesús Monsalve, obispo de Cali, arzobispo de Cali, ha dado a varios medios de comunicación, en los que él manifiesta y dice claramente que este proceso de negociación con las guerrillas termina si se hace un ataque frontal a la corrupción, porque su tesis es que todo este problema de desorden que hay en Colombia y de crisis de seguridad y de falta de paz está incunado en la corrupción, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba,
y él insiste mucho en que el Estado está cooptado a todos los niveles y que la sociedad está cooptada a todos los niveles por grupos de corrupción. Este punto llama mucho la atención porque es la Iglesia comprometiéndose a asumir una posición seguramente no de mucho agrado para sectores de poder, porque Darío Jesús Monsalve lo dice. Yo soy consciente que por mi pensamiento me ha tocado vérmelas con cosas muy complicadas, pero voy a seguir defendiendo mi papel de defensor de los derechos de las gentes a que participen de la vida social. Frente a este tema, ¿qué tiene usted para comentarnos, Angelino? Vea, el padre Javier Giraldo es un sacerdote jesuita y por lo tanto lo que ha hecho la comunidad jesuita es salir en defensa de la labor apostolar y social del padre Javier Giraldo. Él es un investigador del Centro de Investigaciones de Estudios Populares, el CINE de los jesuitas. Y por lo tanto, lo que yo le decía, yo creo que si hay servidores públicos, como el presidente Álvaro Uribe Vélez, como la representante de la Cámara María Fernanda Cabal, deberían de hacer una denuncia formal ante los organismos de control judiciales del Estado. Y me parece bien que la comunidad jesuita salga en defensa de la labor del padre Javier Giraldo. Él es un sacerdote jesuita con más de 25 años de actividad entre los jesuitas. Él tiene una postura muy crítica frente al Estado colombiano en los temas que tienen que ver con los derechos humanos, con los temas de paz, con los temas de equilibrio social. Y es un derecho que tiene toda persona. Y por otra parte, me parece natural que Monseñor Jesús Darío Monsalve, arzobispo de Cali, esté reivindicando la importancia que hay un diálogo del gobierno con la guerrilla de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Y esté diciendo de que él quiere que esos diálogos terminen en acuerdo de paz y que la lucha por la paz en Colombia presupone lucha contra la corrupción. Es que un acuerdo de paz del gobierno con las guerrillas, tanto de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional, no es solamente para sacar pecho de que ya no tenemos guerrilla en Colombia, es también para tener un país mejor, con más democracia, con más diálogo social, menos corrupto a todo nivel. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con la reflexión que hace Monseñor Darío Monsalve. La lucha por la paz en Colombia está muy ligada a la lucha contra la corrupción y está muy ligada también a la lucha por la democracia, por más diálogo social y por mejor bienestar social para la población. Angelino, viniéndonos aquí a Cali en esta última parte del programa, el doctor Mauricio Armitaz, alcalde de Cali, que es un hombre decente, un hombre pluralista, abierto, tranquilo, para aceptar las contradicciones de opinión diversa, ya comienza a vérselas en casas prietas con la presión social. Recientemente se tomaron en la catedral algunos trabajadores de una de las operadoras del sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali y vienen amenazas de que van a haber más situaciones de hecho porque ya es una segunda operadora la que también está en dificultades con sus trabajadores y esto colapsa la movilidad más de lo grave que ya la tenemos. Pero ha surgido desde el día de antier la toma por parte de residentes en la zona del Jarillón del río Cauca que se han venido a tomar algunos apartamentos en los Altos de Santa Elena. Y ya Mauricio Armitaz ha dicho que por la vía de hecho no, que se sienten a discutir. Ellos están diciendo que no, que esos apartamentos son los de ellos, que los tienen ya casi que asignados, que lo que están es exigiendo que se lo entreguen ya, que no dilaten más este asunto. La gobernadora del Valle ha salido a terciar diciendo, bueno, y Benjamín Barney, que extrañamente acaba de escribir un artículo casi que anunciando qué debiéramos hacer si se estalla el Jarillón del río Cauca,
porque no sé si es que él con sus estudios prevé que con la ola invernal que se viene estamos verdaderamente en riesgo, y él dice que hay que sacar la gente ya no a otras zonas de Cali, sino a otros municipios circunvecinos. Háblenos de ese panorama complejo que ya vive Armitage y la ciudad de Cali. Mira, yo fui candidato a la alcaldía de Cali y acepté los resultados electorales en Cali. Acepté que la población de Cali eligió al señor Mauricio Armitage como el nuevo alcalde de Cali. Y personalmente le he dicho al señor alcalde de Cali, como lo he dicho a la señora gobernadora del Valle, que cuando ellos necesiten alguna opinión mía o alguna sugerencia mía, estoy en disposición de hacerla sin ninguna contraprestación, que yo no les voy a pedir puestos ni contratos. Y bueno, hasta ahora ellos no me han llamado. A mí me queda muy feo ser lagarto o ser sapo, como se dice popularmente. De modo que yo quiero que el señor alcalde de Cali, como a la señora gobernadora del Valle, le vayan bien en su gestión. Ahora, la gente tiene un derecho. La gente tiene el derecho de exigirle a los gobernantes seguridad, bienestar, diálogo social, vivienda y obviamente evitar tragedias naturales. Entonces, en Cali tenemos el tema del Jarillón. El tema del Jarillón ha sido diagnosticado en Cali por varias gentes y varias entidades y personas, diciendo que ahí se puede romper el dique de contención. Y con esto de crecimiento de los inviernos, si hay un crecimiento de las aguas del río Cauca, puede romperse el Jarillón. Y deja de ser un problema de las 8.000 familias que habitan el Jarillón, y es un problema de Cali. Claro, de 500.000 familias. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que pueden verse inundadas, y pueden morir miles de personas, y puede venir daños incalculables. Por lo tanto, el señor alcalde de Cali, con las comunidades del Jarillón y con los diversos sectores políticos y sociales de Cali, debería colocar en su agenda la solución integral al tema del Jarillón. Yo, por ejemplo, siento mucho que el doctor Roberto Pizarro, que era el gerente del Jarillón, haya renunciado a esa actividad, porque él sabía del tema. Y creo que el tema del Jarillón no es solamente la vivienda de las personas que viven allí, es el tema de la seguridad integral de la población. Es un tema estructural. Y por lo tanto, yo sí creo que el señor alcalde de Cali debería designar una persona de su gabinete municipal encargada de la solución integral de los temas del Jarillón. Ahora, el tema de los apartamentos de Alto de Santa Elena en la Comuna 18 es un tema más complejo, porque son apartamentos que están construidos prácticamente. Sí, sí. Y los han estado saqueando. Entonces, las personas que son posibles usuarias de esos apartamentos dicen, antes que terminen de saquearlos totalmente, pues que los apartamentos, entrémonos nosotros a los apartamentos. Yo sí creo que el señor alcalde de Cali, a través del secretario de Vivienda de Cali, deberían sentarse a dialogar con la gente para ver cómo encuentra una solución integral. Ahí le escuché al secretario de Vivienda que el problema era un problema económico con los contratistas, constructores, pero esa no es una solución a la gente. Bueno, la solución a la gente es resolverle el tema de vivienda. Y en el tema de las protestas que han habido en el transporte masivo del mío, pues en este momento, por ejemplo, hay un paro de los choferes del GI masivo. El señor Enrique Wall, presidente del GI masivo, ha dicho que los trabajadores deben de poner fin unilateralmente a la protesta. Y los trabajadores han dicho que ellos quieren soluciones a sus reivindicaciones.
Yo sí creo que el alcalde de Cali tiene que procurar un diálogo entre los trabajadores del GIM masivo y las directivas y dueños del GIM masivo para buscar una solución. Esto lo debería estar haciendo el secretario de Tránsito, el gerente de Metrocali. Yo creo que gobernar significa también promover la política del diálogo social y soluciones integrales a los problemas de la población. Angelino, hay otro tema que también tiene en las manos el nuevo alcalde, el doctor Ramitaz, y la secretaria de Educación, la doctora Lucelena Escarlata, y es que la ministra Gina Parodi ha mostrado que en la investigación que han hecho en los diversos territorios, encontraron que en Cali hay cerca de 10.000 estudiantes fantasmas en los programas de cobertura educativa y cerca de 300 profesores inexistentes. Por lo tanto, eso significa que el situado fiscal que han mandado el gobierno nacional se ha ido para alguna parte, pero no para pagar ni profesores ni para atender estudiantes. Frente a ese tema, ¿cuál es su opinión? Que yo creo que debería hacerse una alianza y una llavería, como se dice, entre el señor alcalde de Cali, la secretaria de Educación y la señora ministra de Educación, y salir de la formalidad. La formalidad es que de pronto la nación quiere recortarle recursos al municipio en materia educativa. No, yo lo que creo es que hay que sentarse a dialogar el alcalde de Cali, la secretaria de Educación con la ministra de Educación, porque hay un dicho popular que dice que cuando el río suena, piedras traen. Y obviamente que el alcalde, la secretaria de Educación y la ministra de Educación tienen un deber en Cali, el deber de fortalecer la educación pública y generar educación de buena calidad, que no hayan estudiantes fantasmas y que además la gente tenga el derecho a la educación como tenga el derecho a la cultura. Bueno, cerrando ya en 2 minutos que tenemos aquí pendientes, Angelino Garzón, le quiero pedir que usted nos dé su opinión sobre un panorama internacional que afecta de todas maneras como la tendencia del continente, y es lo que está pasando en Brasil. De alguna manera, como ícono en los últimos años de lo que era un Estado socialdemócrata, un Estado progresista, un Estado más incluyente, y esa imagen se ha caído, y entonces hoy Lula da Silva está entre los palos, y hay un amago de golpe de Estado, o hay un amago de que van a tumbar a la presidenta porque ha incurrido en faltas de corrupción. ¿Usted qué cree que es que hay una mano oscura inmensa que está detrás de eso, o es que de verdad autocríticamente la izquierda, los grupos progresistas del continente también han cometido errores y pecados graves que hoy están pagando? Pues la lucha contra la corrupción no es un patrimonio solamente de la izquierda. La lucha contra la corrupción tiene que hacerla la izquierda, la derecha, el centro. Es un derecho de la población. Y por lo tanto, yo sí creo que los partidos de izquierda tienen que hacer de la lucha contra la corrupción una bandera fuerte y permanente, porque la corrupción en Brasil no empezó con el PT. A mí me parece que lo malo de estas investigaciones es que quieren hacer ver como que si con el PT, el Partido de los Trabajadores, y con Dilma Rousseff y con Lula hubiera empezado la corrupción. No. La corrupción es un mal endémico en la historia de Brasil. En la dictadura militar hubo corrupción, en los diferentes gobiernos ha habido corrupción. ¿Por qué no se desarrolló una política muy fuerte contra la corrupción en los gobiernos anteriores? ¿Por qué ahora se viene a hacer tan duro contra Lula, contra Dilma Rousseff? Y obviamente que ellos tienen para mostrar resultados importantes en el fortalecimiento de las finanzas públicas
y también los programas sociales. Y la gente tiene un derecho, el derecho a movilizarse en defensa de los gobiernos que le han respetado sus derechos y le han ampliado sus derechos. Entonces en Brasil estamos frente a una movilización de diversos sectores de la población contra el gobierno, contra Lula y contra el PT, y movilizaciones en favor del gobierno, en favor de Lula y del PT. Y claro, uno la pregunta que tiene que hacerse, si Lula fue presidente de Brasil 8 años, pues puede ser asesor de la presidenta o puede ser ministro de Estado. Pero lo malo es cuando la política se judicializa. Y yo lo que creo es que en Brasil lo que uno encuentra es que quieren es cambiar el gobierno. Hay un tema que me preocupa, es cierta tendencia de la derecha en América Latina de tratar de mostrar que todos los gobiernos alternativos son corruptos o son negativos. Yo lo viví ya en Cali, en la campaña de la alcaldía de Cali. Yo veía que algunos sectores del establecimiento caleño vallecaucano no me reconocían nada de lo que habíamos hecho en la gobernación del Valle del Cauca. E incluso en la lucha que yo hice frontal contra la corrupción, contra el pago de una carretera Cali-Candelaria que nunca se construyó, me lo sacaron como un hecho negativo. Porque la derecha prefiere gobernantes corruptos a gobernantes honestos. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Lamentablemente se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Esperamos que, como ya es costumbre, Angelino Garzón amablemente ha aceptado la invitación a que el último viernes de cada mes nos acompaña. Entonces vamos a prepararle otras preguntas para dentro de un mes que nos va a estar acompañando seguramente en este mismo espacio. Pero es muy importante tener en cuenta el llamado en síntesis que él está haciendo. Primero, la gente tiene derecho a la movilización, la gente tiene derecho a reclamar el respeto a sus derechos, la gente tiene derecho a tener gobernantes que piensen en sus intereses y que lo respeten. La gente tiene derecho a defender gobiernos que sean consecuentes con sus expectativas, pero de la misma manera la gente tiene derecho a exigirle, a reclamarle y a protestarle a esos gobernantes cuando no cumplan o cuando estén en contravía con sus intereses. En este momento Colombia está en un tránsito histórico muy interesante. Estamos intentando hacer una negociación política para cesar un conflicto armado de más de 50 años en Colombia, a ver si parando las armas nos podemos sentar a hacer negociaciones políticas que permitan que sin necesidad de matarnos y sin necesidad de volvernos todos unánimes de pensamiento, seamos capaces de resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos de intereses por vía de la política, que es el arte que permite que los humanos civilizadamente entendamos que mi derecho termina donde comienza el del otro. Buenos días. ¡Taparon el tanque! Y era tan romántico para reproducirse. ¡Limpiaron la canaleta! Y tenía tan buena vista al patio. No quedó agua limpia. No, ni un platico. ¡Ni un charquito! ¡Retirada! En esta casa no fue. Vamos donde el vecino. Usted puede ser el vecino, por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el chikungunya y el zika, tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas, 0 criaderos, 0 mosquitos. Intermar.
Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social.